En un pabellón del Museo de Blindados de Kubinka, cerca de Moscú, hay una máquina que hace que los visitantes se detengan en seco y guarden silencio durante unos segundos antes de sacar el teléfono para fotografiarla. Pesa 124 toneladas, tiene un cañón de 60 centímetros de diámetro y parece más una obra de ingeniería fantástica que un arma real utilizada en combate. Ese objeto es el único ejemplar completo que sobrevive de un mortero autopropulsado que los alemanes bautizaron simplemente con un nombre de hombre, el aparato Karl, o Karlgerät en su denominación original. Para entender cómo llegó hasta esa sala hay que retroceder casi 90 años, hasta un problema muy concreto que atormentaba a los planificadores militares alemanes de la década de 1930. Ese problema tenía un nombre, la línea Maginot. A lo largo de la frontera con Alemania, Francia había levantado una cadena de fortificaciones de hormigón y acero que se consideraban prácticamente invulnerables a la artillería convencional de la época. Los oficiales alemanes que estudiaban esas defensas llegaron a una conclusión incómoda. Ni siquiera los cañones pesados heredados de la Primera Guerra Mundial podían garantizar la destrucción de un búnker moderno con un solo impacto. Hacía falta algo distinto, un arma capaz de perforar varios metros de hormigón armado de un solo disparo, y además, lo bastante móvil como para acercarse a la línea del frente sin necesitar semanas de preparación. No era la primera vez que Alemania soñaba con artillería descomunal. Una generación antes, durante la Primera Guerra Mundial, el ejército alemán ya había desplegado piezas gigantescas como la célebre Bertha Gorda y el cañón de largo alcance que bombardeó París desde más de 100 kilómetros de distancia. Pero aquellas armas buscaban sobre todo el alcance y el efecto psicológico de un proyectil que caía del cielo sin previo aviso, no la precisión quirúrgica necesaria para reventar un búnker completo. Las fortalezas de hormigón construidas en el periodo de entreguerras exigían un enfoque distinto, no simplemente más potencia, sino un golpe único y demoledor contra un blanco muy específico. El encargo recayó en la empresa Rheinmetall hacia 1935 o 36. La idea original era conservadora. Un mortero enorme que se transportaría desmontado y se ensamblaría pieza por pieza sobre el terreno, al estilo de los cañones de asedio de generaciones anteriores. Ese planteamiento se abandonó en enero de 1937 a favor de algo mucho más audaz. Un arma montada de forma permanente sobre su propio chasis de orugas, capaz de desplazarse por sus propios medios hasta la posición de tiro. El principal impulsor del proyecto dentro del ejército alemán fue el general Carlos Becker, responsable de la Oficina de Armamento del Ejército de Tierra, un ingeniero de formación que dedicó buena parte de su carrera a llevar la artillería alemana al límite de lo posible. Becker no llegó a ver disparar su creación en combate. Según las fuentes disponibles, falleció en la primavera de 1940 en circunstancias que aún hoy no están del todo aclaradas. En su honor, el arma terminada recibió su nombre, el aparato Karl. Las pruebas comenzaron mientras Becker aún vivía. Entre 1938 y 39, los ingenieros probaron el tren de rodaje aprovechando componentes de chasis de tanques pesados experimentales, y los primeros disparos de prueba se realizaron en el verano de 1939. Las pruebas finales sobre el vehículo completo tuvieron lugar en mayo de 1940, en el polígono de Unterlüß. Lo que resultó de todo aquello fue, sin exagerar, un monstruo mecánico. Más de 11 metros de largo, casi 5 metros de altura y 124 toneladas de peso en combate, entre 2 y 3 veces más que los tanques pesados más grandes de cualquier ejército de la época. El vehículo se desplazaba por su propio impulso gracias a uno de dos motores posibles, uno de gasolina de unos 580 caballos de potencia o un diésel de potencia similar. Aunque llamar a aquello desplazarse resulta generoso. La velocidad máxima apenas llegaba a 10 km por hora con gasolina y a solo 6 con diésel, con una autonomía de entre 42 y 60 km según el motor instalado. El verdadero protagonista, sin embargo, era el cañón. Con un calibre de 60 centímetros, casi duplicaba el de los cañones navales más grandes de los acorazados de la época. El tubo, de poco más de 5 metros de longitud, podía elevarse entre 55 y 70 grados, disparando casi en vertical, como un mortero gigantesco. En cambio, el giro lateral era casi inexistente, apenas unos pocos grados a cada lado, así que para cambiar de objetivo casi siempre había que girar el vehículo entero,
100 toneladas incluidas, en lugar de simplemente mover el cañón. Se desarrollaron dos tipos de proyectil. El más pesado, perforante de hormigón, superaba las 2 toneladas y estaba pensado para destruir las fortificaciones más resistentes, aunque su alcance apenas rondaba los 4 kilómetros. Un proyectil más ligero, de aproximadamente 1,3 toneladas, sacrificaba capacidad de penetración a cambio de un alcance mayor, algo más de 6 kilómetros. El impacto de la munición pesada dejaba, según las estimaciones disponibles, un cráter de hasta 10 metros de profundidad y 30 metros de diámetro, con una columna de polvo y escombros que los testigos comparaban con una pequeña erupción volcánica. La recarga solo era posible con el cañón completamente bajado a 0 grados de elevación, de modo que después de cada disparo, la dotación debía bajar el tubo, introducir el siguiente proyectil y volver a elevarlo hasta el ángulo de tiro. Un proceso que limitaba la cadencia a, como mucho, un disparo cada 10 minutos. Preparar una posición de tiro exigía nivelar y reforzar el terreno con antelación, a veces con días de trabajo previo, porque el retroceso de un disparo de ese calibre podía hundir las orugas en un suelo mal preparado. La dotación completa, sin contar a los conductores de los vehículos de apoyo, los operadores de grúa y los ingenieros encargados de preparar el terreno, rondaba entre 15 y 20 hombres, de modo que el arma en sí era solo la parte visible de un despliegue humano y logístico mucho más amplio. Por esa misma razón, estaba terminantemente prohibido operar sobre terreno blando o embarrado. Un vehículo de 100 toneladas atascado en el barro era, en la práctica, una pérdida total sobre el terreno. Entre noviembre de 1940 y aproximadamente 1942, se construyeron solo 7 unidades. 6 recibieron nombres tomados de la mitología germánica, como si los propios ingenieros reconocieran que habían construido algo salido de una leyenda. Adán, rebautizado más tarde como Baldur; Eva, rebautizada como Wotan; Thor, Odín, Loki y Siu. La séptima quedó sin nombre y se destinó principalmente a pruebas y desarrollo posterior. Cada pieza viajaba con su propio pequeño convoy logístico. Una grúa móvil de 35 toneladas para el montaje y desmontaje, remolques pesados de varios ejes para el transporte por carretera, y vagones ferroviarios diseñados especialmente para trasladar semejante carga sin salirse del gálibo de las vías. El suministro de munición corría a cargo de chasis de tanque Panzer IV modificados, sin torreta y equipados con una pequeña grúa, capaces de transportar hasta 4 proyectiles a la vez. En cada momento había en servicio entre 1 docena y 2 docenas de estos vehículos de apoyo. El bautismo de fuego llegó en los primeros días de la invasión alemana de la Unión Soviética, en junio de 1941, contra la fortaleza de Brest-Litovsk, cuya guarnición soviética siguió resistiendo mucho después de que el grueso del avance alemán la hubiera dejado atrás. Entre el 22 y el 24 de junio, la batería disparó 31 proyectiles de los 36 disponibles antes de recibir la orden de trasladarse a otro punto del frente. Incluso proyectiles de ese tamaño, según quedó demostrado, no bastaban por sí solos para quebrar la voluntad de unos defensores aislados que se negaban a rendirse. Grupos de soldados soviéticos siguieron resistiendo entre las casamatas de la fortaleza varios días después. El empleo más intenso de estas armas se produjo al año siguiente, durante el asedio alemán a Sebastopol, en el verano de 1942. Allí se emplearon simultáneamente 3 unidades dirigidas principalmente contra una batería costera soviética conocida como Máximo Gorki, una fortaleza con 2 torres giratorias armadas con cañones navales de 305 milímetros protegidos por gruesas planchas de blindaje. Entre principios de junio y finales de julio, la batería disparó entre 150 y 200 proyectiles aproximadamente. Los impactos directos dañaron la estructura de las torres y bloquearon temporalmente sus mecanismos de giro, pero contra el blindaje macizo, a diferencia del hormigón sencillo, el arma resultó menos decisiva de lo esperado. Un proyectil sin explosionar fue recuperado por ingenieros soviéticos y enviado a Moscú, donde los especialistas pudieron estudiar por primera vez de cerca un calibre que nadie había visto antes. Conviene recordar que el asedio de Sebastopol en su conjunto movilizó cientos de piezas de artillería pesada y superpesada, procedentes de toda la Europa ocupada. Las baterías Karl fueron el instrumento más espectacular de ese arsenal, pero apenas una pieza más dentro de un esfuerzo enorme, y la ciudad resistió cerca de 250 días antes de caer. Un dato que por sí solo desmiente la idea de que un puñado de cañones gigantescos
por espectaculares que fueran, pudiera decidir por sí solo el desenlace de un asedio de esa magnitud. Otra batería se preparó a finales de 1942 para su posible empleo contra Leningrado, pero los cambios en la línea del frente y los contraataques soviéticos redujeron su participación a un papel casi simbólico, y la unidad fue retirada en diciembre de ese mismo año sin haber entrado en combate de forma significativa. Para 1944, los ingenieros alemanes habían abordado una de las mayores limitaciones del arma, su corto alcance, que obligaba a situarla peligrosamente cerca de las líneas enemigas, desarrollando una variante con un cañón más largo, de 54 centímetros de calibre y más de 7 metros de longitud, frente a los poco más de 5 metros del original. La mayor velocidad de salida casi duplicó el alcance efectivo, hasta poco más de 10 kilómetros, aunque a costa de un proyectil más ligero. Solo unos pocos chasis se convirtieron a este nuevo calibre, y la modificación llegó demasiado tarde como para alterar el curso de la guerra. Su primer uso documentado en combate no se produjo hasta los últimos meses de 1944. Uno de los episodios más singulares en la historia de esta arma ocurrió durante el levantamiento de Varsovia, en agosto y septiembre de 1944. Una de las piezas, Sioux, llegó a la estación occidental de la ciudad el 17 de agosto y tomó posición en un parque urbano. Con el tiempo se le unieron otras unidades, y según algunas fuentes, llegaron a operar simultáneamente hasta 4 piezas en la ciudad. Sus objetivos eran los barrios controlados por el Ejército Nacional Polaco, incluida la zona alrededor de uno de los edificios más altos de la Varsovia de antes de la guerra, un rascacielos de una compañía de seguros y un conocido restaurante en una calle cercana. Enviar un mortero de asedio diseñado para reventar fortalezas, a combatir en plena guerra urbana, dice mucho de la situación en la que se encontraba el mando alemán aquel agosto. Ni la artillería convencional, ni la aviación habían logrado desalojar a unos defensores decididos a resistir entre sótanos y escombros, y las piezas Karl terminaron empleadas en una misión para la que jamás fueron concebidas: la demolición barrio a barrio en lugar de un único golpe decisivo contra un punto fortificado. Pero en un entorno urbano tan denso, los proyectiles diseñados para atravesar las bóvedas de hormigón de un fuerte no siempre se comportaban como estaba previsto. Al menos 2 de ellos no llegaron a estallar. Zapadores del Ejército Nacional Polaco los recuperaron y, en un giro tan ingenioso como sombrío, extrajeron el explosivo para fabricar granadas de mano, convirtiendo así la munición del asedio en arma de la resistencia. Un tercer proyectil sin detonar no volvería a aparecer hasta ya entrado el siglo XXI, durante las obras de un nuevo tramo del metro de Varsovia, a unos 10 metros de profundidad. A finales de septiembre de 1944, todas las piezas habían sido retiradas de la ciudad. Las últimas apariciones en combate del arma tuvieron lugar en el frente occidental, durante el invierno final de la guerra. Varias unidades apoyaron la ofensiva alemana de las Ardenas en diciembre de 1944, aunque apenas hay constancia de disparos realmente eficaces, y los daños sufridos obligaron a reparaciones importantes ya en enero de 1945. En marzo de ese año, una de las piezas intentó destruir el puente Ludendorff de Remagen, sobre el Rin, que las tropas estadounidenses acababan de capturar intacto y que el mando alemán deseaba desesperadamente destruir. La dotación disparó 14 proyectiles sin acertar en el puente, dañando únicamente algunas casas cercanas antes de que el arma tuviera que retirarse de nuevo para su reparación. Vale la pena detenerse en lo poco que se parecía esta máquina a cualquier otra arma de su tiempo. Los propios cañones ferroviarios superpesados alemanes de 80 centímetros, conocidos colectivamente como Dora, superaban al Karl en calibre puro, pero solo podían desplazarse por vías férreas construidas expresamente para ellos y necesitaban días de preparación antes de disparar un solo proyectil. Carecían por completo de movilidad táctica. La artillería pesada soviética, incluidos los potentes obuses de 203 milímetros, era mucho más móvil y podía fabricarse y desplegarse en cantidades reales. Pero ninguna pieza soviética se acercaba siquiera a la fuerza destructiva de un único impacto del Karl. Del lado de los aliados occidentales no existió nada comparable hasta el final mismo de la guerra, cuando los estadounidenses desarrollaron un mortero experimental de más de 900 milímetros de calibre, apodado más tarde Pequeño David, pensado para la eventual invasión de las islas japonesas. Nunca llegó a entrar en combate,
y a diferencia de su equivalente alemán, carecía por completo de propulsión propia. Había que transportarlo desmontado y montarlo sobre el terreno como un cañón de asedio de la Primera Guerra Mundial. Ni siquiera Francia, el país cuyas fortificaciones habían dado origen a toda esta línea de pensamiento, desarrolló jamás nada parecido. Su doctrina confiaba en las propias fortalezas antes que en un arma capaz de destruirlas, lo que explica en parte por qué la línea Maginot terminó siendo rodeada en 1940 en lugar de reventada de frente. Desde el punto de vista económico, el programa fue un ejercicio de derroche difícil de justificar. Cada unidad exigía meses de construcción y materiales escasos que la industria de guerra alemana apenas podía permitirse desviar. Y hasta los propios artilleros alemanes discutían si los resultados justificaban semejante inversión. A medida que avanzaba la guerra, el tipo de objetivo fijo y fuertemente fortificado para el que se había concebido el arma se volvía cada vez más raro. Los frentes se movían demasiado deprisa, y el enemigo luchaba cada vez más desde posiciones de campaña y no desde fortalezas de hormigón. Al final, las 7 unidades construidas fueron toda la serie. Ampliar la producción de un arma tan cara y tan especializada nunca se consideró seriamente, ni siquiera bajo la presión de una guerra total. Las distintas piezas corrieron suertes muy diversas en 1945. Eva, ya rebautizada Wotan, y Loki, fueron capturadas por las fuerzas estadounidenses entre marzo y abril. Otra unidad cayó en manos del Ejército Rojo cerca de la localidad de Jüterbog ese mismo abril. El ejemplar de pruebas, sin nombre propio, fue capturado en el polígono de Hillersleben y trasladado a través del Atlántico hasta el campo de pruebas de Aberdeen, en Estados Unidos, donde acabó desguazado tras su estudio. El destino final de las 2 unidades restantes de la primera serie nunca quedó del todo documentado, aunque se presume que fueron destruidas o desguazadas en las últimas semanas de la guerra. Solo un ejemplar completo ha llegado hasta nuestros días, el que se exhibe en Kubinka y con el que empezaba este relato. Los conservadores del museo señalan que ni siquiera esa pieza superviviente es del todo original. Combina el cañón de una unidad con el chasis de otra, ya que los componentes de las 7 máquinas eran, en buena medida, intercambiables entre sí. Más de 80 años después, historiadores militares siguen debatiendo qué pesó más en este proyecto, si el cálculo táctico razonado o la fascinación por la magnitud como fin en sí mismo. Hay argumentos para ambas lecturas. La idea de un cañón autopropulsado capaz de reducir una fortaleza moderna en pocos disparos no era descabellada en 1936, cuando la línea Maginot dominaba la planificación alemana. Pero la guerra que finalmente se libró a partir de 1939 premió cualidades muy distintas: cantidad, fiabilidad y velocidad de desplazamiento. Cualidades que un mortero de 124 toneladas, incapaz de girar su propio cañón y necesitado de días para preparar cada posición de tiro, jamás pudo ofrecer. El aparato Karl nunca resultó decisivo en ninguno de los frentes donde combatió, ni en Brest-Litovsk, ni en Sebastopol, ni en Varsovia, ni en el Rin. En cada una